Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Tenemos amigos que se han conectado desde Portugal, desde Irlanda, desde Perú, obviamente desde España. En primer lugar, presentarme. Soy Javier Ruiz Romero, soy andrólogo y director médico de ReproClinic en Barcelona. Y daros la bienvenida a este nuevo webinar de ReproClinic, que esperamos que sea interesante, que os guste, porque vamos a tratar de un tema muy candente que tiene que ver con esta horrible pandemia que estamos viviendo ya desde hace más de un año. El tema ya lo sabéis, el título del webinar es ¿Influye el COVID-19 en la salud reproductiva masculina? Y aquí la primera consideración que quisiera hacer es que, aunque soy médico, no soy microbiólogo y por lo tanto el conocimiento que yo tengo del virus del SARS-2 y de su comportamiento es limitado. Lo que quiero es transmitiros cuál es nuestra experiencia durante estos meses de pandemia, lo que hemos observado en nuestros pacientes en ReproClinic, en nuestros pacientes varones, y repasar también algunos aspectos de los pocos artículos que se han publicado sobre el tema para poderos ofrecer conclusiones que os sean de utilidad. ¿Vale? A estas alturas, obviamente, todos sabemos que el virus del SARS-2 y la enfermedad COVID-19 afectan de forma masiva a la población y que tienen una elevada capacidad de transmisión que ha provocado pues, que en un tiempo muy corto de tiempo se haya generado una emergencia de salud pública sin precedentes que persiste y que sinceramente no le vemos un final próximo, porque obviamente el virus va mutando, van apareciendo cepas nuevas y de momento la sintomatología parece contenida con la vacunación en los países que se ha conseguido un índice de vacunación suficiente, pero aún así veremos a ver si las nuevas cepas que vayan surgiendo son efectivas las vacunas o no para ellas. ¿Vale? Es obvio que los sistemas de salud a lo primero que han de dedicar sus recursos es a contener la pandemia y su expansión, a la política de vacunación, a atender a los infectados y a impedir, obviamente, cuantos más desenlaces fatídicos se pueda. Sin embargo, no podemos ignorar, y es lo que estamos descubriendo en estos últimos meses, que la COVID-19 puede tener otras implicaciones para la salud. A pesar de que los efectos adversos sobre la salud reproductiva de momento conocidos son muy limitados, estamos empezando a ver que de alguna manera hay varones que están o que quedan afectados por la enfermedad de la COVID-19. Por lo tanto, la primera pregunta que deberíamos hacernos y la primera que quiero plantear es: ¿constituye la COVID-19 una amenaza para la fertilidad masculina? Y si me hago esta pregunta, en general he de responder, o en general diría que con los estudios que tenemos en la actualidad, con la experiencia que tenemos en la actualidad, no lo parece. Pero, sinceramente, también he de responder que sabemos muy poco aún de este virus y que tampoco conocemos si las vacunas pueden conllevar alguna alteración a medio y largo plazo con respecto a la fertilidad.
De todas maneras, me propongo dejar las conclusiones para el final y de momento vamos a ver qué es lo que nos dicen las publicaciones, ¿vale? Las publicaciones lo que están diciendo es que el virus tiene un periodo de incubación de entre 2 y 14 días, que hay una primera fase de respuesta viral por infección y que después hay una respuesta hiperinflamatoria, ¿vale? Que es donde se producirían la mayoría de síntomas, ¿vale? Donde la clínica predominante es la respiratoria, pero también se ha observado que hay alteración en otros órganos. Entre ellos, se ha descubierto que puede influenciar al testículo. Se han descubierto orquitis, inflamaciones testiculares, coincidiendo con el COVID. Veamos por qué es así. Se sabe, y eso ya ha sido muy estudiado, que la presencia de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que llamaremos ACE2, es uno de los principales determinantes a la susceptibilidad de las células por la infección del virus SARS-2 y constituye una puerta de entrada hacia la célula. O sea que el virus utiliza esta enzima AC2 para entrar dentro de la célula. La AC2 se expresa en muchos tejidos humanos. Obviamente se expresa en los pulmones, se expresa en los riñones, se expresa en el cerebro, se expresa en el endotelio vascular y por eso toda la sintomatología de la COVID-19. Pero fijaros mucho lo que os voy a decir. Donde se concentra más la AC2, la enzima conversora de la angiotensina 2, es en intestino delgado y en el varón en el testículo, en los testículos. Por lo tanto, es lógico que, independientemente de que, obviamente también de forma lógica, los sistemas sanitarios centren su atención en los órganos vitales, en el pulmón, en el riñón, en el corazón, ¿vale? Tengamos también en cuenta que el virus atacará a cualquier tipo de célula que exprese AC2, ¿vale? Enzima conversora de la angiotensina 2 y que por lo tanto también afecta a la generación o puede afectar a la generación de espermatozoides en el varón, ¿vale? Existen estudios que han evidenciado que las células de Sertoli, que son precisamente las que producen los espermatozoides, ¿vale?, son muy ricas en receptores AC2, ¿vale?, tanto o más que las células pulmonares y que por lo tanto podrían estar muy implicadas en la patogénesis de la COVID-19. Parece también que esta expresión de AC2, de enzima conversora angiotensina 2 en el testículo, es inversamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor número de receptores AC2 se situaría sobre los 30 años y que a medida que el varón se va haciendo mayor, tiene menos enzima conversora de angiotensina 2. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en el momento en que el varón debe ser más fértil, entre los 25 y los 35, 40 años, es cuando más posibilidades tiene de que el virus entre en sus células reproductivas. En uno de los pocos estudios que se han publicado, se incluyeron 12 varones fallecidos por COVID-19 con una edad media de 65 años y con una duración media desde la aparición desde el primer síntoma hasta su muerte de 42 días, ¿vale? A todos se les realizó el examen post-mortem testicular y en este examen se vio que
las células germinales, las células de Sertoli, estas que son las que producen espermatozoides, estaban afectadas. De los 12 pacientes, 11 tenían afectación, 5 de ellos, el daño en las células de Sertoli estaba entre un 10 y un 50% del tejido. Y en 4 pacientes, en más del 50% del tejido afectado. ¿Vale? Este grupo de pacientes se comparó con otro grupo similar de pacientes que habían fallecido por causas que no tuvieran nada que ver con el COVID-19, lo que sería un grupo control, ¿vale? Y en ese caso, en estos 12 pacientes, solo uno mostró alguna alteración no cuantificada en cuanto a las células de Sertoli. En el testículo no solo hay células de Sertoli, que son las que producen espermatozoides, sino que hay células de Leydig, que son las que producen testosterona. También en estos estudios en las necropsias, en los pacientes que habían fallecido por COVID-19, se comprobó un número inferior de células de Leydig en todos ellos. ¿Vale? Además, estudiando el tejido testicular en estos varones fallecidos por COVID, se encontró un edema y un infiltrado inflamatorio y una gran presencia no solo de linfocitos T, sino de moléculas CD3. ¿Vale? Las moléculas CD3 son moléculas que se activan cuando se ponen en contacto un antígeno, se ponen en contacto con un antígeno, ¿vale? Y este estimula la secreción de una serie de intermediarios que llamamos citoquinas, que ayudan a la activación y a la proliferación de otras células, como los macrófagos, como los linfocitos T, que han de luchar contra la infección. Es muy curioso que en todos los estudios que se han hecho, tanto en necropsia como en vivo, se han encontrado marcadores inflamatorios, se han encontrado células inflamatorias, pero no se ha encontrado en ningún caso trazas de ARN del virus. ¿Vale? Por otra parte, sabemos, y sigo hablando de estudios, ahora hablaremos de casos reales, por otra parte, sabemos que otras infecciones víricas como el HIV, la hepatitis B, la parotiditis, las paperas, pueden causar con afectación testicular, ocasionando trastornos reproductivos permanentes y a largo plazo. Por lo tanto, eso lo hemos de tener en cuenta. Y que en la primera epidemia de SARS, que no fue una pandemia, fue una epidemia que fue en el año 2002, se puso de manifiesto inflamación testicular como una de las complicaciones en muchos de los casos. Y los hallazgos fueron muy similares a los que hemos encontrado ahora. O sea, células inflamatorias en tejido testicular, presencia de moléculas CD3, ¿vale? Pero sin encontrar trazas de ARN del virus. Hasta aquí un poco, perdonad que me aclararé un poco la voz, hasta aquí un poco lo que nos dicen los pocos estudios que se han hecho. ¿Cuál es nuestra experiencia en ReproClinic durante estos meses? Mirad, hemos observado varios varones que tras pasar la COVID-19 sin aparentes síntomas generales y sobre todo sin ninguna manifestación desde el punto de vista genital, sin pasar orquitis, ni dolor testicular, ni infección urinaria, nada que haya llamado la atención, han presentado una reducción considerable, importante, del recuento de espermatozoides. En especial os quiero hablar de un caso en concreto que creo que es muy significativo, nos ha llamado mucho la atención y creemos que nos da una imagen muy gráfica, que no digo que sea la general, pero una imagen muy gráfica de lo que puede representar el impacto del COVID-19 sobre la fertilidad masculina.
Estamos hablando de un varón de 40 años que nos consultó por esterilidad primaria de 6 años de evolución y que presentaba un seminograma con astenozospermia, pero con un número, con una producción de espermatozoides absolutamente normal, ¿vale? Astenozospermia es que los espermatozoides no se mueven bien, pero tenía espermatozoides suficientes en cuanto a números. No tiene ningún antecedente desde el punto de vista patológico ni quirúrgico, nunca ha sufrido patología urológica ni genital, ni de alteraciones del desarrollo en la pubertad. La exploración física es normal, la exploración genital también es normal y se plantea un tratamiento de ovodonación porque su pareja tiene una reserva ovárica muy baja y por lo tanto lo que planteamos es una ovodonación con espermatozoides conyugales. En marzo de este año le hicimos un seminograma diagnóstico en el que persistía esta astenozospermia, pero tenía una concentración de 90 millones de espermatozoides en cada mililitro de eyaculado. 90 millones de espermatozoides. Como en el eyaculado tenía 4,5 millones de mililitros, hace un total de 405 millones de espermatozoides en todo el eyaculado. ¿Vale? El paciente vive fuera de España, vino a hacerse el diagnóstico y el día 10 del 3, para regresar a su país, al país donde vive, mejor dicho, se realiza una PCR para el SARS-2, que resulta positiva. Por lo tanto, el paciente no viaja, se queda confinado en cuarentena en un hotel. A las 24 horas empieza con una tos seca, con sensación de cansancio, que se prolonga 72 horas, y a partir de ahí no tiene ningún otro síntoma. Durante 2 días estuvo tomando paracetamol y no necesita ningún otro medicamento. Durante su convalecencia, durante el tiempo que está confinado en el hotel, no presenta ningún síntoma genitourinario, no presenta inflamación testicular, ni siquiera una molestia testicular, tampoco presenta fiebre, no presenta hipertermia. Y tras el periodo de cuarentena establecido por las autoridades y tras una prueba de antígenos negativa, nosotros le realizamos una PCR para COVID-2 con resultado negativo. ¿Vale? Ya nos hemos ido al mes de abril y realizamos un nuevo seminograma con la intención de decir, bueno, como ha pasado todo esto y te has de ir al país donde resides, vamos a recoger muestra, la congelamos y así ya nos quedamos tranquilos, ponemos en marcha el proceso de ovodonación y ya tenemos la muestra congelada. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando hacemos el seminograma? Un volumen seminal de 2 mililitros y nos encontramos una azoospermia, una falta absoluta de espermatozoides, incluso después de la centrifugación. O sea, hemos pasado en un margen de 3 semanas de 90 millones a no tener ningún espermatozoide en el eyaculado, con el único antecedente patológico de haber pasado la COVID-19. El paciente no ha tenido ninguna otra enfermedad, ha estado confinado en un hotel, llevando una vida absolutamente estoica y sin posibilidad de contagiarse de ninguna otra enfermedad. ¿Vale? Ante el hallazgo se nos ocurre hacer estudio del plasma seminal, del semen,
y no descubrimos, después de estudiarlo de varias maneras, trazas de ARN de COVID-2 en el líquido seminal. ¿Vale? Esto coincide, como decíamos, con los estudios que se han hecho previamente en los que no se encuentra ARN del virus en semen y en tejido testicular. Y lo que sí encontramos alterado en el semen es la interleuquina 6, que sale elevada. Sale elevada por lo menos 3 veces, más de 3 veces el valor normal de cutoff. ¿Vale? Se ha demostrado que la interleuquina 6 es un buen marcador de la tormenta de citoquinas que constituye la respuesta inmunitaria que provoca el COVID-19. Esta interleuquina 6 elevada se había demostrado en sangre y nosotros la hemos encontrado en plasma seminal. Creo que es un dato muy importante. O sea, tenemos tres aspectos que son interesantes, creo. Uno es la azospermia, falta de espermatozoides. 2, falta de o no demostración de ARN del virus SARS-2 en plasma seminal. Y 3, una interleuquina elevada en plasma seminal, con lo cual parece que cuadra un poco todo los hallazgos con que esta zoospermia, como creemos fervientemente, está causada por el virus del SARS-2 y como un síntoma más del COVID. Iniciamos tratamiento médico. En ReproClinic aplicamos medicina personalizada con formulación magistral individualizada en las necesidades de cada paciente. En este caso, le iniciamos un tratamiento con potentes antioxidantes, con antiinflamatorios de origen vegetal y con moduladores del sistema inmunológico con la fórmula InmunoTF, que son factores de transferencia inmunitaria que lo que hacen es potenciar que la respuesta inmune sea mejor. Transcurridos 4 meses desde el inicio del tratamiento, el paciente ha comenzado a recuperar la producción espermática. Aquí querría recordaros que la producción de un espermatozoide o de los espermatozoides no es de un día para otro. Un espermatozoide tarda entre 70 y 90 días en fabricarse. En estos momentos, en el primer seminograma después de tratamiento que le hemos realizado al paciente, tenemos una concentración de 2,5 millones de espermatozoides por cada mililitro. O sea, hemos pasado de 90 millones de espermatozoides a no tener ninguno. Ahora tenemos 2,5 millones. El paciente sigue en tratamiento y esperemos que vaya mejorando, pero estamos muy pendientes, obviamente, como os podéis imaginar, de recibir nuevos resultados, incluso para poder hacer una publicación, porque creemos que es un caso de interés, aunque sea un case report, que es un caso de interés para toda la comunidad científica. Independientemente de este caso, hemos visitado otros varones que han pasado el COVID-19 que no han experimentado cambios, o varones que, habiendo pasado el COVID-19, tienen oligozospermia, o sea, un recuento bajo, pero no podemos atribuirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que teníamos en este caso que os hemos contado, que es un seminograma justo antes, unos días antes, de detectarle la PCR positiva. ¿Vale? Entonces, sí hay estudios que relacionan que la COVID como síntoma puede provocar una disminución de la producción espermática, pero en ninguno se ha podido relacionar un seminograma previo con un seminograma posterior de azoospermia, como sería en este caso que os presentamos.
Lo que tenemos muy claro es que obviamente de momento no podemos establecer un patrón generalizado ni saber por qué afecta a unos varones sí y a otros no. Pero obviamente lo que ha hecho este caso es ponernos en alerta e investigar con mayor profundidad y estar más pendientes de lo que podemos ir investigando con nuestros valores, ¿vale? Podemos afirmar seguro que la enzima AC2 desempeña un papel clave en la formación de los espermatozoides, porque los niveles de esta enzima son significativamente inferiores en los varones que tienen alteraciones de producción respecto a los que tienen una producción espermática normal, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante el hecho de que independientemente de que haya COVID o no, la expresión de la enzima conversora de angiotensina 2 tiene un papel clave en la fabricación de los espermatozoides y por lo tanto como es la puerta de entrada a la célula le daríamos un papel preponderante muy importante en estos casos en los que se puede demostrar que la infección del COVID ha supuesto una merma tan considerable en la producción espermática, ¿vale? Otra de las cosas que nos planteamos y nos preocupa mucho es saber si este fenómeno es transitorio o es reversible. O sea, acordaros que hablábamos al principio, os nombraba la parotiditis, ¿no? Las paperas. En las paperas el daño es permanente. O sea, el varón que ha pasado una orquitis por parotiditis en la adolescencia, la producción espermática le queda dañada para siempre más, ¿vale? En este caso, no sabemos hasta qué punto seremos capaces de recuperarlo. Alguna recuperación ha habido, porque obviamente pasar de no tener espermatozoides a tener 2,5 millones por cada mililitro, pues es un cambio importante, pero de momento no podemos ni establecer patrones ni saber hasta qué punto se va a recuperar o no. Lo que sí parece importante es que los factores de protección inmunitaria, los antioxidantes también y los antiinflamatorios juegan un papel o pueden jugar un papel importante en la recuperación de la producción espermática, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que hemos de estar muy pendientes en nuestros pacientes y tener muy presente la posibilidad de que los hemos de tratar cuanto antes mejor. Por lo tanto, las primeras conclusiones para mí serían que en la célula de Sertoli, que son las que producen espermatozoides, hay un porcentaje similar o incluso superior de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y que por lo tanto el testículo puede estar involucrado en el COVID-19. Haya o no haya orquitis, haya o no haya inflamación, el testículo lo hemos de considerar un órgano diana del virus y por lo tanto puede haber manifestaciones reproductoras. La segunda conclusión sería que en el 92% de los varones fallecidos por COVID se han encontrado, estudiados obviamente, se han encontrado cambios histológicos tanto en los túbulos seminíferos como en las células que producen espermatozoides, comparado con un 8% en el grupo control, que son varones fallecidos por otras causas no relacionadas con la COVID, ¿vale?
que también se ha observado una disminución de las hormonas sexuales de la testosterona en los varones afectados por COVID-19, y aunque obviamente son estudios que se hacen en el momento en que un varón está ingresado en la UCI con el estrés que eso conlleva, es seguro que los niveles de testosterona solo por el estrés pueden bajar, pero no olvidemos los estudios en las necropsias que nos decían que las células de Leydig también estaban afectadas y estaban significativamente disminuidas en los varones fallecidos por COVID-19. Recordar que las células de Leydig son las que producen testosterona. ¿Vale? Todos estos hallazgos confirman pues, que hemos de hacer un seguimiento en los varones que han padecido COVID-19 y que están en edad reproductiva. Y ahora la pregunta sería, vale, y sabiendo todo esto que nos está contando el doctor Ruiz hoy, así como quien no cuenta nada, ¿cómo actuamos? Si tenemos la evidencia de que la COVID-19 puede de alguna manera alterar la producción espermática, ¿cómo deberíamos proceder? Yo primero diría, no es una situación que deba crear alarma, pero sí debe responsabilizarnos, ¿vale? Y yo creo que el mensaje que debemos dar los centros de reproducción y el sistema asistencial en general es: si eres varón y estás en edad fértil y has pasado la COVID-19, hazte un seminograma, evalúa el número de espermatozoides que hay en tu eyaculado y visita al andrólogo, porque sus consejos en cuanto a hábitos de vida y a tratamientos, especialmente con estimuladores de la inmunidad, pueden acelerar la recuperación o pueden ser incluso de capital importancia para la recuperación. Segundo, si no has pasado la COVID-19 y estás en edad fértil, ¿por qué no congelar los espermatozoides? ¿Puede ser una buena estrategia? Sí. ¿Es una estrategia tremendista? Yo creo que no. Insisto en que no pretendo crear alarma, pero así como estamos desde hace ya años diciéndole a la mujer que por razones de retrasar su maternidad, por el aspecto social que sea, por el trabajo, por los estudios, porque antepone otras cosas de realización personal al momento de su fertilidad. Le estamos diciendo que preserve la fertilidad. La preservación de fertilidad en el varón se ha limitado a los casos de patología, a los casos en que hay una patología oncológica habitualmente. Yo creo que es el momento en que planteemos que el varón debe y puede preservar su semen, preservar sus espermatozoides y quedar así libre de esta amenaza, ya no solo de la COVID, sino por algún otro problema de salud. Yo creo que en fertilidad prevenir es siempre una muy buena estrategia y por lo tanto tengamos esto en cuenta, ¿vale? Y para concluir, deciros que, independientemente de que me podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat, deciros que el impacto real actualmente lo desconocemos, que las consecuencias reproductivas de la infección del virus SARS-2 en el varón joven parece que se pueden producir, pero no siguen un patrón homogéneo y estable. Hay varones que se afectan y hay varones que no, hay varones que se afectan mucho y hay varones que se afectan menos. Por lo tanto, lo que diría es que debemos resaltar la evidencia que el sistema reproductor masculino constituye como un objetivo vulnerable por la infección del virus del COVID-19 y permanecer atentos a todas aquellas alteraciones que puedan
inducir o nos hagan sospechar una alteración en la fertilidad masculina, sea reversible o no. Y probablemente no solo en la fertilidad, sino también en los aspectos que tengan que ver con la producción de testosterona. Y aquí abro un paréntesis, no tiene que ver tanto con el tema de fertilidad, pero sí creo que es muy interesante que tengamos en cuenta que está apareciendo una entidad que llamamos COVID persistente, en el que se identifica como síntomas, pues el cansancio, se identifica como síntoma una falta de tono muscular, etc. Me gustaría, y así me lo he propuesto, empezar a hacer análisis de testosterona a todos estos varones, porque muy probablemente veremos que la testosterona está disminuida y que tiene que ver con esta persistencia de los síntomas, ¿vale? No he hablado de la vacuna. No tenemos ninguna certidumbre de que ninguna de las vacunas, pensar que en nuestro centro ReproClinic vemos pacientes internacionales, o sea que recibimos pacientes que se han vacunado con prácticamente toda la gama de vacunas. No tenemos ninguna certidumbre de que la vacuna afecte a la producción espermática. Curiosamente, hoy he tenido el primer caso en que un varón con seminogramas, varios, 4 en concreto, con recuento normal, se hizo un seminograma después de 2 días después de haberse puesto la segunda dosis y ha habido un bajón tanto en el recuento como en la movilidad. Pero obviamente una flor no hace primavera y por lo tanto por un caso no podemos sacar conclusiones, pero sí, bueno, tengámoslo presente, estemos alerta, creo que es un tema como para que no nos lo tomemos frívolamente y lo tengamos presente todos los que nos dedicamos a la reproducción, todos los que nos dedicamos a la salud masculina y todos los que nos dedicamos a la salud general, ¿vale? Quería saludar expresamente también a nuestros amigos de Portugal que se han conectado. Gracias también a Fagron Portugal por la difusión que ha hecho de este webinar, os lo quería agradecer. Y bueno, si tenéis preguntas, creo que es el momento. No sé si he dejado más interrogantes de los que teníais al principio o se ha aclarado un poco todo lo que a día de hoy y a mi entender sabemos sobre la relación entre la COVID-19 y los problemas de salud reproductiva y salud en general masculina. Estoy atento a vuestras preguntas. Si alguno tiene alguna, me la puede hacer a través del chat o si quiere desmutearse, lo puede hacer también por el micrófono y hablamos un poquito. Hola, buenas tardes. Hola Marta. Hola, Marta. Yo soy una ginecóloga, trabajo aquí en Irlanda. Y sí, he escrito algunas preguntas aquí en el chat y espera que las leo. Es que, a ver, léemelas porque no me han llegado. Sí. Si me las puedes leer, sí, mejor. Sí, entonces, en el caso que contaste al principio del señor que tenía semen normal y después de que le diagnosticaron que tenía la PCR positiva, tuvo azoospermia. Y dijiste que la PCR era negativa, pero las interleuquinas 6 eran altas. Entonces, no, la interleuquina en semen, ¿eh? ¿Sí? Vale, sí. Era alta.
Y entonces yo me pregunto, ¿cuál ha sido la causa? Ujú. Si la PCR en el semen era negativa. A ver, la PCR era positiva, lo confinan. Entonces, cuando lo desconfinan, ¿vale? La PCR es negativa, Ah, ok. ¿vale? ¿Ok? Pero la interleuquina en plasma seminal sigue siendo positiva, ¿vale? O sea, nosotros el día que trae la muestra, al no encontrar espermatozoides, decimos, ostras, nos sorprende, ¿no? Y un varón que tenía 90 millones de espermatozoides en cada mililitro. No encontramos espermatozoides, decimos, a ver, ¿qué podemos hacer con este semen? Repasamos toda la bibliografía, incluso tenemos semen congelado por si alguien, plasma seminal, porque no hay espermatozoides, por si a alguien se le ocurre que podamos hacer algún estudio más. Lo que se nos ocurrió es valorar primero si había trazas de ARN en el plasma seminal, no encontramos, lo miramos por 3 sistemas diferentes y no encontramos. Y lo segundo fue intentar marcadores inflamatorios. El que se ha visto que está más relacionado en sangre, en plasma sanguíneo, con la presencia de COVID o de infección por el virus, es la interleuquina 6. Pedimos la interleuquina 6 en plasma del semen y salió 3 veces el título elevado. ¿Vale? Por lo tanto, quiere decir que inflamación hubo. ¿Vale? Lo que tampoco le hemos hecho es una biopsia para poder ver cómo está el infiltrado inflamatorio en las células de Leydig y de Sertoli, ni en los túbulos seminíferos, ¿no? Pero en principio sí relacionamos esta interleuquina elevada a una interleuquina, a la infección que había pasado por el COVID, que fuera un resto aún, ¿no? Que probablemente semanas antes la interleuquina en plasma seminal hubiera sido más elevada probablemente. Yo lo que tengo visto en literatura en sangre, en plasma sanguíneo, son títulos de incluso 5.000 cuando los valores normales son, si no recuerdo mal, de 4,5 de 5 de interleuquina 6, ¿vale? O sea que sube mucho. Aquí en plasma seminal encontramos unos 16,5 picogramos mililitro y lo normal son 4,5. Sí. Vale. Y otra pregunta que hice fue sobre que lo que... espera. Que si sospechara una infección de COVID, okay, ¿tú congelarías el semen? Ahora, porque tú dices, al final sabemos que el COVID puede afectar el testículo. El testículo. ¿Congelaría el semen? Sí, yo creo, o sea, yo no quiero ser alarmista, ¿vale? O sea, no quiero decirle a la población, todo el mundo a congelarse, ¿vale? Pero no, perdona, en este hombre que tenía la PCR positiva, no, estoy de acuerdo con las recomendaciones sí, que dice al final, pero en este hombre que tuvo la PCR positiva y tú pensaste, ok, le voy a congelar el semen, sí. entonces mi pregunta es, si el COVID afecta el testículo y le congelamos el semen que tiene la PCR positiva, ¿este semen valdría para un tratamiento de fecundación in vitro? En su caso no, porque no tenía espermatozoides. Si hubiera tenido algún espermatozoide, es una incógnita. Pasa como con los óvulos. ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo tanto las sociedades científicas como las autoridades? Me imagino que te has encontrado tener que descargar una donante o una paciente que lleva una estimulación folicular muy potente y que te sale COVID positiva 48 horas antes, la tienes que descargar. Esos óvulos los congelas
pero no los puedes utilizar a día de hoy y no sabemos qué futuro van a tener. Pues lo mismo con los espermatozoides. ¿Los congelarías? Sí. ¿Cómo? Como cuarentena, ¿vale? En un contenedor aparte y tal. ¿Los voy a poder utilizar? No lo sé. A día de hoy no sabemos si podemos utilizar gametos. Una de las cosas que probablemente animan a interpretar que sí los podría utilizar es que aun encontrando señales de inflamación testicular no encontramos trazas de ARN vírico dentro del testículo. Pero es una incógnita aún. Vale. Y la última pregunta es sobre la vacuna. Entonces, lo que tú contaste del paciente que después de unos días de haberse puesto la segunda vacuna tenía una reducción del recuento. Entonces, yo eso es lo que recomiendo. Digo, si puedes evitar, si por ejemplo el paciente la mujer tiene la punción folicular una semana después de su dosis de vacuna, le digo, no te la pongas y espera una semana, porque no porque pero en mi cabeza, porque no se sabe, no porque creo que el virus pueda provocar algo la vacuna pueda provocar algo, pero es la reacción Claro. la vacuna. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, este es un paciente que he visto hoy y lo he visto por primera vez. Me traía 4 seminogramas y el último se lo había hecho él sin recomendación nuestra, o sea, se lo había hecho 2 días después de ponerse la vacuna porque no asoció. Obviamente, lo primero le he preguntado, ¿tuviste reacción después de la segunda dosis? Sí. Hizo fiebre, etc. Solo que sea lo que bien dices, aunque la vacuna no inocule virus en el testículo, por decirlo de alguna manera, solo el hecho del estado febril ya nos va a perjudicar tanto la producción como la calidad. La producción no lo veremos inmediatamente, o sea, tengamos en cuenta lo que hemos dicho, un espermatozoide tarda en formarse entre 70 y 90 días, lo veremos a más largo plazo, pero la calidad sí se afecta inmediatamente. O sea que si ese varón ha tenido hipertermia durante los días previos a recoger la muestra, sea por la vacuna o sea por cualquier otra infección, porque ha tenido una caries o por lo que sea, pues obviamente no ha recogido la muestra en las condiciones idóneas que las tenía que haber recogido. En este caso, ¿tú esperarías 70, 90 días? Lo suyo sería es esperar eso. El problema que nos encontramos en reproducción asistida es que normalmente cuesta mucho esperar, ¿no? Son procesos que generan mucho estrés, mucha angustia y los pacientes quieren iniciarlo cuanto antes. Entonces, cuando tú le planteas hay que hacer un tratamiento de 3 meses o hay que esperar 3 meses, tal. Por eso yo soy muy fan y utilizo mucho todas estas fórmulas magistrales que me aceleran mucho sobre todo, ya no la producción, pero sobre todo la maduración de los espermatozoides. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti, Marta, por participar. ¿Alguien Gracias. más quiere participar? Que lo haga. Ahora estoy recibiendo ya a través del chat, que los mensajes de Marta no me habían entrado. Si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Gemma, ¿qué tal? Yo había preguntado por el chat, pero creo que lo ha contestado ya más o menos durante la charla. Si el tema del tratamiento inmunomodulador considera que es como muy esencial para poder recuperar esta producción espermática, o si simplemente se puede tratar de que sea temporal y que al cabo del tiempo igualmente la recuperase. Es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Porque estamos en mitad del proceso.
si yo tuviera este paciente otra vez con 90 millones de espermatozoides, te diría, hombre, segurísimo, ¿vale? Estamos consiguiendo que se recupere, y estamos consiguiendo que se recupere a una velocidad que probablemente inicialmente no contábamos, ¿no? Me preocupaba mucho realmente que quedara en una azoospermia permanente. Y para mí el recuperar producción espermática, estoy esperando los niveles de FSH y de LH para ver si ha habido una afectación permanente, aún no tengo los resultados. Estaba esperando a ver si me entraban hoy y me llegaban hoy estos resultados y os los podía decir en el webinar. No ha sido así. Creo que es importante porque nos puede dar una visión más global de si el daño va a ser reversible al 100%. Mientras no tenemos estas evidencias, creo que hemos de poner en juego todo el arsenal que tengamos. Y si tenemos inmunomoduladores, como si tenemos antioxidantes, como si podemos cambiar hábitos de vida, etcétera, creo que es importante ponerlo todo en juego en aras de recuperar la producción espermática que teníamos previo al COVID. Vale, y otra pregunta también. Tengo un conocido que ha entrado en un estudio clínico para la vacuna de IPRA. Sí. Y a la hora de entrar ahí le hicieron, bueno, como las posibles cosas que le podían pasar. Y le recomendaron que igual estaría bien congelar semen antes de entrar en el estudio, más que por el tema de producción espermática, que fue lo que yo pensé en el momento en el que me lo comentó, más por posibles afectaciones genéticas. Y en este aspecto no sé si tenía alguna información, porque no sé bien cómo se puede relacionar pues una cosa con la otra. No sé cómo puede afectar. No, desde el punto de vista genético no tengo información y sinceramente me costaría relacionar, ¿vale? Yo creo que muy probablemente, a ver, simplemente por el hecho de el número de receptores AC2 que tiene el testículo, tú ya has de pensar que es un órgano diana, tanto más importante que el pulmón. ¿Qué pasa? Estamos priorizando patología respiratoria, patología cardíaca, porque es la patología de riesgo vital, ¿vale? Y obviamente el testículo, pues tener una orquitis no es de riesgo vital para el individuo. Igual, ahora sí seré alarmista, igual es de riesgo vital para la especie, ¿no? Eso ya lo veremos, no sé. Pero yo creo que está más enfocado a esto. ¿Qué órganos son ricos en receptores AC2? Pues tenemos pulmón, tenemos corazón, tenemos intestino, tenemos riñón, tenemos testículo en el varón. Hombre, curémonos en salud y congelemos muestra. Me parece que en este sentido, si tu amigo está a tiempo antes y no ha empezado el estudio, estaría bien que congelara muestra. Yo creo que, como he dicho, en fertilidad prevenir siempre es una buena estrategia. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si hay más preguntas. Si no, agradeceros a todos. Sí, hay más preguntas. Hola, Marta, sí, ¿qué tal? Bueno, primero, muy interesante la verdad la sesión y muchas gracias por compartir tu experiencia. Y sí que tenía una pregunta, quizás es muy obvia, pero mi duda también es respecto al varón en edad reproductiva y la afectación en su calidad espermática. Una vez esa persona, la gravedad en la que haya pasado la enfermedad de COVID, ¿es también la gravedad o la afectación que puede tener en la calidad espermática? Es decir, cuanto más grave o más síntomas hayas tenido pasando el coronavirus, ¿tiene más afectación en esa calidad espermática? ¿O podría ser que un asintomático o una persona de, bueno, he tenido un poquito de fiebre y ya está, pero no he notado nada, también debería hacerse ese control porque podría también tener afectación? Es muy importante, creo, lo que aportas, Marta, porque fíjate que el paciente que he presentado no tuvo sintomatología, tuvo 72 horas de tos seca y sensación de cansancio. Se tomó
se tomó un paracetamol cada día, 2 días, y no tuvo ningún otro síntoma. O sea, no es un COVID florido, no ha estado ingresado, ha hecho su vida en un hotel normal, confinado en un hotel, pero ni ha estado en una UCI, ni ha sido ni ha tenido sintomatología. Y en cambio ha tenido una afectación testicular evidente y muy grave, o sea, a una zoospermia que en estos momentos está en una oligozoospermia severa y no sabemos si recuperamos. O sea, que no relacionaría la gravedad del COVID, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, no relacionaría la gravedad de los síntomas del COVID con tener más o menos afectación respecto a la fertilidad. Sí, probablemente hemos de tener muy en cuenta lo que apuntaba al final. Los varones que quedan con COVID persistente, varones y mujeres, ¿no? Probablemente ahí sí hay un impacto sobre los niveles de testosterona y sobre la producción de testosterona por parte de las células de Leydig, y es un tema a estudiar y es un tema a tratar también con inmunomoduladores y con potenciadores de la inmunidad, porque sí creo que empieza a hablarse mucho, y no sé cuál es la incidencia, pero empieza a hablarse mucho de COVID persistente, especialmente en varones. Especialmente en varones. Hay mucho más COVID persistente en varones que en mujeres, y eso probablemente esté relacionado con la testosterona o con el eje hipofisario gonadal. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias por participar. ¿Alguna pregunta más o damos el webinar por acabado? Pues nada, deciros que ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier información que queráis sobre el tema, me tenéis. Estamos en ReproClinic en Barcelona. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por haber participado. Gracias a los que os habéis conectado desde Irlanda, desde Portugal, desde Perú. Obviamente desde España también, y bueno, saber que podéis contar con Javier Ruiz y con ReproClinic para todo lo que necesitéis. Saber también, por si queréis recomendarle a alguien, que este webinar estará colgado en nuestro canal de YouTube. Y por lo tanto lo podréis consultar siempre que queráis. Muchas gracias y hasta la próxima.